a la universidad, a Sao Paulo, al pueblo de Brasil, que yo pueda estar aquí, ¿sí? Y mis disculpas porque le voy a hablar en mi idioma original, o sea, el cordobés, que eso sería el guión desde su nacimiento hasta la actualidad. Pero no, perdón, como no lo van a entender voy a hablar en español, ¿sí? Había presentado la idea con Glaucia de hablar sobre el guión de su nacimiento a la actualidad, pero es un poco más que eso lo que quisiera traerles hoy. El nacimiento de la escritura audiovisual, qué práctica, qué evolución, porque lo demás es un poco conocido, ¿no? La idea de transguión es una idea que tuvimos y que nos surgió para llamarle al guión de transmedia, y qué futuro tenemos los guionistas en este mundo de hoy. En definitiva, un diálogo entre la tecnología donde registramos y la escritura narrativa que realizamos, ¿sí? Hablo desde los guionistas, los evaluadores, los correctores, dialoguistas, pero también los que estudiamos esta disciplina. Diálogo entonces que podríamos decir que también es entre la creatividad y el pragmatismo que tiene esta disciplina literaria que no es literatura, pero que también escribimos, y que es el guión. Saben que no es la dramaturgia tiene un reconocimiento tan amplio como la novela, como la poesía y otros géneros, pero la escritura de cine no es nada, por esa idea de que es un borrador de algo y que no tiene validez luego que se filmó. Yo mismo tengo en mi casa algunos guiones originales entregado por actores o directores, porque bueno, la película ya se filmó y el papel ya no vale nada, con sus marcas y sus correcciones, ¿no? Qué triste tanto trabajo para que tenga ese destino de no ser nada, ¿sí? Bueno, el pragmatismo que nos lleva. Pero quisiera también reflexionar de por qué hablamos de la historia del guión, porque normalmente hablamos de la historia del audiovisual, con toda su faceta, historia del cine, historia de la televisión, pero no hay una historia del guión, que es muy simple, ¿sí? Entonces, me voy a basar en Mary Beard, historiadora sobre todo del Imperio Romano y la cultura universal actual, donde dice, bueno, la frase que ya están leyendo, la historia ha de ser una atrevida obra de reconstrucción que tiene que encajar lo mejor posible cada una de esas piezas que conforman las evidencias. Así que yo estuve buscando evidencias que nos hablen de una historia del guión. Y no hay mucho, o en todo caso tenemos que interpretar todo lo que existe. La idea que tengo yo del resultado del guión o del trabajo del guión o de este borrador de obra audiovisual que está en papel es esa. No es plano, no es un planeta, es una esfera, ¿sí? Pero una idea de un universo amplio que se va construyendo a partir de todo lo que vamos poniendo allí. Y claro, todo lo que ponemos en ese lugar puede ser que luego lo concentremos hacia un lado, hacia otro, y que incluso que se escape más allá de lo que estamos creando. Que esa sería la idea del guionista cuando crea un universo que está mucho más amplio de lo que vemos en 2 horas de una película o de una temporada de cine y televisión. En definitiva, creo que hay mucha relación entre lo que piensa un guionista en la diégesis que inventa para contar la historia con las nuevas narrativas que son las transmedia. Pero bueno, comencemos a ver solamente y específicamente en qué tiene que ver la escritura con lo que nosotros estamos más cerca de ese planeta audiovisual, que la televisión, el cine y lo que se viene en la transmedia. Esa es la idea que tengo de esto. Y entonces vamos a los orígenes, a estas pequeñas pinceladas que tenemos en la historia, ¿sí? En ese momento, todos reconocen la imagen de Lumière, no existía la idea del guión, obviamente, sino solamente la de posición de cámara. Es más, incluso solamente la posición de cámara, porque todo pasaba delante de la cámara. ¿Para qué escribir? No hacía falta. Pero
Lumière tenía una idea de no guión, no porque lo hubiera pensado, es decir, porque era su artefacto, era otra cosa, hasta que a alguien se le ocurre, no, yo delante de la cámara puedo poner otras cosas. Y Méliès nos crea la necesidad del guión, porque si no, no podía llevar a cabo la obra que planificaba. Entonces, la tecnología de Lumière era cámara y no guión. Méliès dijo, necesitamos guión. Esta imagen se cree que es el primer movimiento, Asalto al tren, que es el primer movimiento de cámara, con lo cual ya hubo que no solo pensar en lo que ocurría delante, sino de qué otras acciones más posibilitaba, no solo lo que está delante de la cámara, sino moverse la cámara. Y empiezan a nacer las primeras ideas. Pero todos saben que la idea de poner delante de la cámara acciones que ocurren nos remite a una plasticidad, a la fotografía, a la pintura. Esto, la fotografía ya tenía varios años para esta época, primeras 2 décadas del siglo XX estamos hablando, ¿no? Ya 100 años. Pero ahí sí nosotros tenemos indicio de que hay algo que está fuera de cuadro, hay algo que está ocurriendo fuera de campo, ¿sí? Los lenguajes que más o menos conocemos, por lo tanto todo está planificado para que podamos necesitar el guión, pero necesitábamos un dibujo, no era suficiente con el guión. Pero estas producciones van creciendo. Aquí, por ejemplo, en esta otra fotografía, vemos que ya hay como una necesidad de acciones. Tenemos que describir las acciones, sino qué hacen los actores en ese caso. O más esto, es decir, ahí no hay diálogo, tenemos acciones, es lo anterior, pero si yo lo sumo esta otra fotografía, nos encontramos que la necesidad del diálogo. Entonces, en el cine mudo teníamos la necesidad del diálogo, y eso crea la necesidad del guión. ¿Pero cómo? En ese momento no teníamos registro de sonido, inventamos una manera gráfica, o se inventó el cine una manera gráfica, no corresponde a esa no es un ejemplo que he encontrado, pero no corresponde a esa película, ¿sí? Pues ahí ya teníamos todos los elementos, pero seguíamos pensando en términos visuales. Por lo tanto, lo que mejor no se llamaba storyboard en ese momento, simplemente el dibujo del plano. Hasta que, de los 5 sentidos que tiene el ser humano, todavía estábamos con la vista, teníamos posibilidad de entregarle al espectador el sonido. Los otros hubo experiencias, tacto, hubo experiencia, pero no, hasta ahora nos hemos quedado solamente con la vista y el sonido, ¿sí? ¿No? Y el oído. Pues distintas experiencias, en este caso un pianista en vivo, hubo pianistas detrás de la pantalla, distintas experiencias, ¿sí? Hasta ahí era música, digamos que era ilustrativo, bastaba con decir qué música va y crecieron músicos acostumbrados a hacer la música improvisando detrás de la pantalla. Esa es la relación, digamos, el sonido con la imagen. Seguía dominando la imagen, o el storyboard, como ustedes quieran, la imagen como el diseño de la narración. Hasta que esta película, que incluye el primer diálogo, unos pocos minutos, creo que 8, ¿sí? Que incluye la música, pero ahora sí la proyección ya no tenía el pianista en vivo, sino que estaba grabado. Se había encontrado la forma técnica de reproducir imagen y sonido y hasta el día de hoy, 100 años, sigue vigente. Con los perfeccionamientos, luego aparece por supuesto el color, ¿no es cierto? Estamos hablando de blanco y negro. Pero ¿qué ocurre? Que si teníamos posibilidad de grabar el sonido, los actores tenían que aprender los diálogos. Y eso, entre el año 27 y el 32, en esa fecha, no es la edad de quienes están ahí en la pantalla, es un ejemplo, ¿no? Allí sí se crea la verdadera necesidad del guión tal como lo conocemos actualmente, que es que los actores aprendan lo que tienen que decir y que lo puedan ensayar. Allí el director, leyendo, todavía en papel, sigue siendo una tradición tenerlo en papel hasta el día de hoy,
pero esa es la necesidad del trabajo del guión. Pues bueno, así va haciendo historia, el storyboard no se abandona, ¿sí? Acá tenemos del mismo director otras imágenes muy conocidas, ¿sí? Y hoy en día confluyen este storyboard o dibujo con el texto, las correcciones, porque termina siendo un borrador de algo que se va a hacer. Y así va creciendo la historia. En definitiva, ¿qué es lo que se logró? Los tres elementos básicos de todo guionista y de toda narración. La escena, dónde ocurren las cosas, qué hay en imagen y qué hay en sonido. Y eso que es la historia del cine es también la historia del guión en forma paralela. La escena la aprovechan obviamente los de producción, porque si puedo localizar dónde ocurren los acontecimientos, es la diégesis que nombré al principio, es donde yo voy a tener la imagen y donde yo voy a tener el sonido. Pero además hay alguien que trabaja el sonido y hay alguien que trabaja la imagen. Por lo tanto, uno podría decir que el guión tiene esa faceta y se mantiene hasta en la actualidad, a pesar de 70 años. Escribimos para la cámara y escribimos para el micrófono de los actores. Y parecería ser, bueno, y las escenas y la división para los productores. Por eso es una escritura tan pragmática, ¿sí? Y que se alejaba de la creatividad. Ocurrieron algunos modelos de guiones que ustedes los deben conocer, ya propuestas latinoamericanas, europeas, ahí van viendo varios modelos a 2 columnas. Siempre es indicación de escena, imagen y sonido, ¿sí? Hasta que empezó la necesidad de estandarizar esto. Y la estandarización trajo un modelo vigente hasta el día de hoy, ¿sí? Escena, imagen y sonido, todos son expertos aquí, todo el mundo sabe que esa es la página, pero son las 3 palabras base que trabaja un guionista. Ahora, desde un pragmatismo que diría que lo vuelve casi un técnico de la escritura, y mucha gente cree que es así. Pero ¿qué ocurre? Que una cosa es escribir imagen y sonido en determinada escena y otro crear lo que yo dije al principio, la diégesis. Es decir, ¿qué inventamos? ¿Qué ponemos? Este es el modelo, ¿no es cierto?, actual. Ahí ya comienzan a aparecer algunas cositas. La escritura, puse la máquina de escribir porque, bueno, se estandarizó 1 minuto por página, todos sabemos que es muy pragmático, ¿sí? Pero ahora, el qué es escribir es la base del guionista. Entonces, esa base tan relacionada con lo técnico comienza a desaparecer. Por lo tanto, en el acto 1 que acabamos de pasar, ¿sí?, hemos visto que la tecnología de registro fue marcando esa necesidad de escribir y de planificar producción, planificar las escenas, los vestuarios, y la necesidad de escribir los diálogos. Estuvo muy vinculado a las formas tecnológicas y lo sigue hasta hoy. Eso es, y llevó prácticamente hasta los años 60 o 70 del siglo pasado, ¿sí? Toda la evolución del sonido, incluso del color. Antes no se escribía color, luego después se especificó un poco más, ¿no? Y mucho más gente del oficio comenzó a trabajar con este papel llamado guión. Ahora bien, ocurre un cambio entre los años 70, depende del país, no siempre es igual, que es cuando se dice al guionista tienes que entregar rápido. Y sobre todo lo hace la televisión, porque todos sabemos que el cine se toma su tiempo, los guiones se maduran 1 año, 2 años, 3, 4, a veces más, o guiones muy largos, pero siempre, aunque sea un largometraje, se toma. Quizás 1 año el más corto, para luego 1 año de producción y pueden salir. Pero en la televisión a veces pide el guión de un día para el otro. Y acá hubo que, lo que se venía estandarizando, planificarlo un poco más. Entonces tendríamos que en este acto 2 que vamos a entrar ahora, la televisión le pide al guionista velocidad porque tiene que entrar en un circuito de producción. Claro, pero resulta ser que veníamos evolucionando hacia un narrador y de pronto nos piden, no, tienes que ser más pragmático de lo que venía siendo, ¿sí? El guión tiene que ser uniforme y tiene que ser un sistema rápido de creación. Y entonces comienzan a aparecer los softwares de escritura, el Final Draft, Aristóteles,
dramática, todos los software que nos ayuden a escribir, porque el guionista tiene que entregar rápido, a veces de un día para el otro, y la televisión en eso es cruel, si no sabes escribir rápido no puedes trabajar. Luego uno se tenía que formar, estudiar y trabajar y escribir todo al mismo tiempo. El cine te permitía un trabajo más artesano, pero la televisión exigía que vayas de lleno a esa forma de circuito de producción. Estaba estandarizado con la máquina de escribir y luego se ve beneficiado el guionista por los software y la introducción del ordenador y las computadoras y la producción rápida, pero evidentemente el resultado siempre termina siendo una página de escrituras como si fuera una máquina de escribir. Ese es el resultado. O sea, pragmático, y la tecnología nos hace ser más pragmáticos, pero la televisión, como decía, es cruel. Ahora bien, el guionista, con todo ese mundo en la cabeza, mitad pragmatismo y mitad lo que quiero hacer, tiene una sola responsabilidad que comienza a separarse al mismo tiempo que algunos se vuelven veloces en la escritura, y que es la creación de una diégesis. Tengo que entregarle al espectador un mundo creíble. Un mundo creíble. Siempre bromeo con mis alumnos al comienzo de las clases diciéndole, los árboles hablan, y todos me contestan que no. Digo, pues en El Señor de los Anillos sí hablaban los árboles. Ah, bueno, pero es que en esa película, bien, el guionista inventó una diégesis en lo cual los árboles hablan. Entonces los guionistas son creadores de diégesis, ¿sí? De espacios-tiempos muy especiales. Ahora, ¿qué relación tiene esto con escribir rápido, imagen y sonido? No mucha, ¿sí? La teoría ha dicho, creamos un universo diegético. Es un universo que se expande, que habla de otros mundos, ¿no? De otras diversidades. Pues sí, pero eso está en el guión, porque los demás interpretan a partir de ahí. Aunque la descripción de imagen sea incorrecta y esté plagada de tecnicismos o cosas no recomendables, y los diálogos sean transitorios porque el actor después los acomoda, el universo diegético es la gran responsabilidad que tiene el guionista. Conclusión de esta pequeña parte es que el guionista es el responsable de la creación de ese espacio-tiempo en el cual ocurre todo lo que estamos narrando. Ahora bien, ¿qué es lo que narramos? Espacio físico, creíbles, donde hablan, o virtuales, reales, ¿sí? Personajes y sus acciones dramáticas. Obviamente en personajes están lo que hablan, pero ocurre que eso mismo es lo que había puesto antes, escenarios, imagen y sonido, en el caso de los personajes cuando hablan. Quiere decir que seguíamos inmersos en eso, pero ahora le estamos dando una dimensión más creativa, abandonamos el pragmatismo para la creatividad. En definitiva, eso es narrar. Entonces, escenarios, imagen y sonido es lo mismo que usamos los elementos para narrar. Hasta que nos llega los dispositivos, los nuevos dispositivos, y comienzan ya, porque ya en la etapa 2 ya estamos hablando de la mitad del siglo pasado. Pero llegamos a este siglo XXI, donde todos estos dispositivos empiezan a invadirlo, ¿sí? Lo invade, ya no lo deja ser casi al guionista. Y aparece la escritura directamente en el dispositivo, ¿sí? Denis no me dejará mentir que escribe en el dispositivo, él, ¿no es cierto? Es decir, sus guiones, él hace fotos, las edita y las envía a la red. Nunca escribió un papel y nunca dividió imagen de sonido, pero está la obra, ¿sí? Por lo tanto, el dispositivo nos crea otra dimensión que tendremos que elaborar y que será parte de cómo rescatamos escena, imagen y sonido, nuestro oficio de guionista en ese marco de las nuevas tecnologías, que yo le llamo que es la ilusión de un guión, porque para poder no escribir tenés que saber mucho de guión. Y ahí es donde está que abandonamos el pragmatismo y nos quedamos con la creatividad. De vuelta, los guionistas somos responsables del espacio físico, de quienes hablan y qué acciones realizan, que es en definitiva narrar. Y para ilustrar ello, vamos a ir a robarles unas palabras a Matthew Weiner, ¿sí? ¿Saben quién es? El guionista de Mad Men, el de la temporada 5 y 6 de Los Sopranos,
ha dirigido alguna película, así, bueno, es muy, muy conocido, ¿no? Él dice, todo lo que uno necesita saber para escribir está en esas dos películas, cómo narrar, dónde empezarla, y sigue, qué personaje, cuándo habla, qué sé yo. Le he remarcado narrar porque él está hablando de narrar. Las dos películas lo dejo como un punto medio en intriga para el final, ¿sí? ¿Cuáles dos películas son? Por lo tanto, la tercera etapa, que es la escritura en dispositivo, es la que combina este mundo moderno en el cual quedan inmersos los guionistas, que es el de transmedia y guión. Somos guionistas y estamos en transmedia, escribimos en el dispositivo o no. En definitiva, un guionista narrador que debe saber de estructurar la narración, si no, no podría no escribir en papel y escribir en el dispositivo. O si lo necesita, escribir en el papel, pero saber. ¡Qué complejidad! O sea, se le ha vuelto complejo al oficio de guionista. Vuelvo a Weiner. Él dice, no estudié cine para escribir, pero me di cuenta de que si era capaz de hacerlo, podía controlarlo todo. La idea del guionista, que es quizás la que tenía los directores de cine de todos los tiempos y sobre todo los de la primera mitad del siglo XX, es esa, la palabra control inversa en lo que él decía. Y cita ejemplos, ¿no?, de su obra, de Mad Men, en el cual dice, yo controlé que esa persona se sentara ahí y pensara tal cosa. Lo planificó él y alguien lo dirigió y lo filmó y lo hizo así, ¿sí? Me refería al final de la primera temporada de Mad Men, una escena muy característica, ¿sí? Pues bien, la palabra control, para poder llegar a esa diégesis, también es algo que está unido al guionista. Voy a controlar mi tiempo, que no quiero pasarme de lo prometido. Pero control nos lleva a otra palabra que está asociada al guionista, que es la palabra estrategia. Y estrategia también a estructura, ¿sí? La noción de estrategia es una especificidad de la escritura de guiones, dice Miguel Malchak en su libro del 2009. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que planificar lo que quiere el público y allí lo preparamos. Si estamos pensando en el público, y si miren qué particularidad, él habla de esos mundos del guionista, el mundo privado, dice el mundo de la creación, el guionista está solo en su habitación creando, es un creativo, habla de eso. Pero cuando él piensa en lo público, tiene que pensar en el espectador, y para eso no vale su creación simple de la escena, que la aplauda, ¿no?, con los diálogos, sino tiene que pensar cómo lo recibe el público. Y para el público es una estrategia, que todos lo conocemos en el mundo del guión como estructura, ¿no? Es decir, la estrategia de lo que yo he creado. Si yo luego de mi acto de creación tengo una reescritura, es una reescritura de creación. Pero si pensando en el público tengo que reescribir, es una reescritura estratégica, ¿sí? Pensando en esas dos películas que hablaba Matthew Weiner. Si lo doy a los lectores en el mundo privado, son mis amigos, también guionistas, compañeros de trabajos o del oficio, son los lectores amigos. Pero cuando lo hago público, hay profesionales del guión, script doctor y otros oficios más, o algunos que están haciendo la evaluación, que van a evaluar mi estrategia narrativa, además de la creación que tuvo. Bueno, que es lo que llama entonces factores internos dentro de mi guión, que yo pongo los elementos, y factores externos pensando en el público. Y vuelvo a Mary Beard. Este es su último libro, que recomiendo. La civilización en la mirada, es de este año. ¿Sí? Vuelvo a Mary Beard. Aquí analiza la escultura, las obras artísticas, la pintura, las artesanías y también algunos edificios públicos, ¿no? La civilización en la mirada. Y ella dice, el mundo de la creación tiene dos espacios. La frase está encomillada, pero no es exactamente así, ¿sí? Yo le he adaptado para esta presentación. Existe el mundo de los que miran la obra y los de los que han creado. Y quien ha creado no siempre ha estado pensando en el que mira, ¿sí? Hago una determinada escultura porque es fruto de mi creación, ¿sí? Y bueno, alguien la verá.
más pronto o más tarde, alguien verá esa obra y la analizará y le dará vueltas y sacará, lo dice específicamente de una escultura, pero vale para todas. ¿Sí? Sí, existen dos mundos entonces, crear y los que miran. Pero ¿cuál es la reflexión que yo les traigo? Es que el guionista, por lo que venía yo diciendo antes de Malchatki, es el que crea y al mismo tiempo asume la posición del que mira, cuando tiene ese mundo privado y ese mundo público. Es decir, no se es guionista como se es un escultor, porque el escultor crea la obra, la adora o la adoran los demás, pero si la adoran o no los demás, él no sabe qué va a pasar. Él crea su obra, su gran obra, y la pule muchísimo, su escultura. Y luego vendrá otro mundo, el de la interpretación y el resultado. En cambio, el guionista, para poder pulir su obra, necesita ponerse en el lugar del que mira. Y esta es una posición de siglo XXI para el guionista. O sea, ya no soy solamente el pragmático del acto 1, tampoco el veloz que el pragmatismo y el software me permiten, sino que ahora tengo que pensar en lugar del público, pero narrar y estructurar es eso, ¿no? Para los guionistas. Este aporte no tiene autor porque es mío, es lo que estoy trabajando últimamente, que es que la situación del guionista se centra en estas tres palabras, ¿no? Caos, crisis y dudas. Y allí vengo trabajando. ¿Por qué caos? Porque el espectador actual disfruta del caos. Mientras más desordenada esté la historia, sobre todo las temporadas de televisión, ciertos públicos, por supuesto, desordena, está contento con los saltos de tiempo temporales, espaciales, y todos los saltos. También, por supuesto, se disfruta una obra que es lineal y directa, ¿sí? Eso sigue existiendo. Pero hay cierto caos vigente, si uno pone las empresas online, vamos viendo que hay cierto caos. El espectador cae, pero en realidad el espectador, y acá viene el análisis de Malchatki, cree que disfruta del caos, porque todo ha sido guiado por el guionista, cree que sabe lo que está viendo. Decía con mis alumnos un ejemplo, ¿sí? El asesino más posible, según el guionista, podría ser el A, el espectador va creyendo, pero dice no, pero sospecha, seguramente me está vendiendo que A, pero va a ser B. No, para el guionista es C, hasta que le dé los ingredientes para que lo descubra. Incluso los ingredientes se los da 6 segundos antes de que descubra quién es el asesino. Y es C. Entonces disfruta de eso, creyendo en su inteligencia. Hay un autor, creo que es Marquis, que hablaba de la inteligencia del espectador, que disfrutaba de haber descubierto, en realidad descubrió lo que el guionista ya sabía que tenía que descubrir. Pero él cree estar en un caos, y como dice Fellini, el caos en el arte es ordenar el guión. Él se refería al guión y a la película. Entonces, en la actualidad tiene la idea de transmedia en guión, esa idea caótica, pero existe cierto control del caos. La otra palabra es crisis. ¿Qué son las intenciones que tiene el guionista? Es decir, yo debo conducirlo al espectador para una situación de clima, para una situación de crisis. Y lo pongo en crisis, pero el espectador no sabe. Y por supuesto, al que no le gusta disfrutar el caos, no quiere entrar en crisis, cambia de canal o mira otra cosa más directa, porque para eso hay géneros como el de acción o la comedia romántica que tienen otras estructuras más simples, ¿no? Más simples, no malas, no es despectivo lo mío, sino más simples, ¿sí? Y las dudas. Y aquí volvemos de vuelta a Malchatki, es decir, las dudas que tiene el guionista a crear, ¿lo que escribo sirve o no sirve? ¿Lo que escribo me puede dar una solución? ¿Entra dentro de la estrategia que tengo de la planificación? Pero es la duda de cualquier creador, o sea que sigo siendo un artista creador y tengo mis dudas. Pero sí sé como guionista que mi oficio es sembrar las dudas en el espectador, duda de todo lo que estoy viendo. Porque si no, yo ya sabría en una comedia romántica que el chico se queda con la chica a los 2 minutos de haber comenzado la película. Pero si me quedo 2 horas ahí, es para que el guionista me siembre dudas y yo disfrutar del caos hasta que al final se confirme lo que ya sabía desde el principio. Pero hay un oficio de guionista en el medio para poder no tener 2 horas, ¿sí? Bien, eso es luchador. Eso es oficio de luchador. La unión de esas dos palabras nos da el agonismo
o sea, el oficio de luchador, que da origen al antagonismo y a su versión opuesta, que es el protagonismo. Y comienzan, esto es simulación, comienzan a crearse mundos que se van relacionando, ¿sí? Y que tiene, ahora ya les explico por qué ese diseño tan grande, que es parte de otra presentación, pero les he traído aquí la que me importa mucho. Las tres que están centrales, conversación, territorio y participación, son los elementos básicos de una transmedia, rodeado por todos los elementos del guionista para la escritura de un guión, incluso del antagonista y protagonismo. Faltan más líneas, se pueden hacer muchas más. Ahora, la idea gráfica, que no es mía, es de Lorenzo Vilche, que dice que la transmedia es un mapa de metro, ¿sí? Que yo puedo ir a distintos lugares de distintas formas, pues yo lo uso para crear esta creación gráfica de que aquí estamos en transmedia. Todos los elementos del guión y muchos más que esto pueden ser los que estén alimentando el trabajo, si es que participa el guionista en una producción transmedia. Porque la transmedia tiene de todo, elementos falsos, ilusiones, conversación, participación, elementos que el guionista tiene que conocer si va a formar parte de eso. Porque, ¿y qué es qué guión nos permite planificar tanta producción y no lo simple que yo hablaba al principio? Bueno, todos y ninguno. Si la transmedia necesita una parte teatral, necesito la dramaturgia. Si necesito intervenciones radiofónicas, el guión conocido de radio. Si necesito un documental, pues alguna planificación de tratamiento documental. Y si necesito ficción, pues los necesito a todos. Empieza la convivencia. El guionista no va a ser para planificar todo. Está dentro del trabajo del guionista actualmente la transmedia, pero no siempre. Hay grandes planificadores de comunicación que están por encima del guionista, por lo menos el tradicional que venía de la etapa 1, 2 y 3 que yo le había marcado. Eso, vamos a tomar esto, las mismas palabras de Matthew Weiner, como clímax y resolución, diríamos, en guión, ¿no? Porque yo les debo qué dos películas y por qué hablaba él. Ya me adelantó Rosa ayer, ¿no? Con Sunset Boulevard de Billy Wilder y 8:30 de Federico Fellini. Él dice que en esas dos películas está todo. Pues tuve que leerlo e investigarlo un poco más. ¿Por qué se refería a esas dos películas? ¿Sí? Pues bueno, dice que hay que rever estas dos y encontrar todos los elementos allí. Claro, es muy claro por qué lo elige. En esa imagen que está ahí, ustedes saben que esto es antes de comenzar efectivamente la narración, porque luego se traslada desde abajo del agua, posición inversa a la natural que estamos viendo, y comienza la narración en muerto. No hay cosas de, miren, años 50, y ya estaba cambiando, asumiendo la posición del narrador, cambiando la posición de una real a la virtual, mirando desde abajo del agua, que después se han repetido en otras películas, como La viuda de los jueves, de Piñeiro, por ejemplo. Pero ahí asume. Y luego, además, toda esa narración ahora vuelve hacia atrás, en flashback, salto hacia atrás en la narración, y comienza la narración. Es decir, cuando él analiza, y él nació en el año 60, o sea, nació 10 años después de esta película, pero ahí encuentra que hay un elemento de la narración actual que arrancan de esta película. Yo creo que si hacemos historia por la unión de todos estos trazos que decíamos al principio, por supuesto que los encontramos más adelante. Pero sí es cierto que esta película concentra todo eso, sobre todo la posición del narrador. O sea que acá la creación del guionista, él la encuentra en Billy Wilder en el año 50. Y yo creo que vale la pena revisarlo porque tiene todo lo que un guionista necesita saber. Tiene razón en ese sentido Billy Wilder. La otra película es 8:30. ¿Y por qué analicé? Porque comienza, no es esta sola película, había películas anteriores de Fellini también. Porque Fellini concentra la narración episódica. A veces concentrado con un mismo personaje, como en el caso de La Dolce Vita, o en este caso el de Marcello Mastroianni de nuevo en esto, va creando universos que se vinculan por el personaje. Es la base de las temporadas televisivas actuales. Weber encuentra
eso como la base de toda la narración. Todo lo que uno quiere saber de televisión está en estos episodios. No es el único, por supuesto, que hace narraciones episódicas. Apocalipsis Now también es episódica. Hay muchas películas, no es la única. Él cita estas dos, ¿sí? Por lo tanto, el guionista, y aquí nada mejor que esa imagen del creador, probablemente tenga, y aquí estoy robando a Weber, esa idea de estar por encima de todo, flotando en el espacio y dominando toda la narración, ¿sí? No estaba mal este señor cuando lo estaba pensando, ¿sí? Entonces, este es el mundo. Repasemos, teníamos un pragmatismo, luego la televisión nos pide velocidad, pero la última televisión, la que aparece más avanzada, que se vincula, porque los es transmedia además de ficción, es decir, la que se vincula mucho con transmedia, uno de los autores principales nos hace volver al final de la etapa 1, al final de la etapa de la escritura, ¿sí? Bueno, yo también tenía preparado vincularlo con que todo esto estaba ya presente en la alegoría de la caverna de Platón, pero nos vamos a salir, entramos en otro tema, así que si hace falta pasamos a las preguntas, si estamos bien de tiempo, porque estaríamos casi en el tiempo que me había dicho Glaucia, ¿sí? Así que bueno, les agradezco la atención y estamos dispuestos para las preguntas. Sí, está bien aquí. Bom, gente, quem quer fazer pergunta, vamos falar aqui no microfone, porque para gravar a pergunta. Para gravar a pergunta. No me pregunten quién va a ganar las elecciones en Argentina, porque eso no se sabe. Pero no se sabe, hay que esperar abrir las urnas, ¿sí? Alfredo, vou perguntar em português. Tenho duas perguntas. A primeira sobre o tema de guion, de roteiro. Qual é o grande desafio que um guionista, um roteirista tem hoje para conseguir segurar mesmo a audiência, né? Como você vê um trabalho de um guionista, de um roteirista, nos dias atuais, onde o espectador, o público, já não é mais um espectador, senão um usuário, né? Ele quer fazer clique, hacer clique, como o Carlos o Scolari fala sempre, né? Todo tempo queremos fazer clique. Qual é a sua opinião com relação a esse grande desafio? Porque não é mais fazer uma trama linear, onde nossos sonhos, nossos pensamentos vão devagando, né? Senão, fazer uma trama onde você tem que fazer clique mesmo e esperar esses cliques o tempo inteiro. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é: quantos anos vive um gato? Tiene una sola vida, por más que... dicen 7, pero eso es un invento de los guionistas, de que tiene 7 vidas. En Argentina tiene 4 años, pero una sola vida, sí. Será lo último. Bueno, ahora lo anterior. Mi pensamiento es que es más difícil crear lo más simple. Es decir, es más difícil crear Sunset Boulevard o 8,5, porque requiere un trabajo de artesano. Esto es como hacer una escultura, estarla puliendo, mucho trabajo. El trabajo en velocidad, y nosotros tenemos mucho melodrama, telenovela en Argentina, es veloz, pero bueno, que 80, 90, 100 capítulos donde nos conviene ver el primero y el último nada más, porque todo lo demás es un giro sobre sí mismo. Eso no es calidad, eso es cantidad, ¿sí? Y la velocidad no trae la calidad. Eso es mi pensamiento personal. Pero luego me he encontrado que hay guionistas que tienen tan
dentro de sí la parte 1, su relación con la tecnología y la escritura, y la velocidad de escritura con software o no, o con ayudante, tan rápido que pueden producir rápidamente y bien. Tengo que volver a citar a Wegner, ¿no? Él cita en su entrevista que sale sobre el libro de Mad Men, que es de ahí donde yo lo tomé, en una entrevista de él. Él dice, por ejemplo, que cómo crea él. Él dice, yo camino por la habitación pensando la escena. Y voy caminando y voy diciendo, escena 1, auditorio de la universidad, noche. Entra alguien por la puerta, pega un grito, el que está en la conversación, y va haciendo todo eso. Y él tiene sentado un guionista, que no es un simple redactor, alguien que conoce mucho el oficio, que va pasando a ese formato técnico que nosotros vimos, lo va pasando tal como él lo viene pensando. Ahora, él necesita pensar como narrador, pero necesita uno del oficio para escribir. Entonces logra, de esa manera, imprimir velocidad, porque tiene alguien del oficio, si hay una conjunción, ¿no? Alguien del oficio que le domina la escritura. Eso lo cuenta él en el libro. Entonces, él logra eso. Ahora, quiere decir que se puede, pero claro, ¿cuántos Mad Men hay? ¿O cuántos guionistas de eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego ya, para encontrar el séptimo, el octavo y el noveno, empezamos a decir, bueno, ya no son tantos, y estamos hablando de todo el planeta, ¿sí? Entonces a algunos les lleva mucho más tiempo. O sea, prefiero el artesano, pero hay algunos que con velocidad han logrado hacerlo bien. Ahora, en el caso de Transmedia, con el clic, y diría que es bastante complejo para mí, porque tendría que prever las acciones, y las acciones son determinadas por otros factores que no necesariamente son aquellos factores que se podían prever en una serie como Lost, por ejemplo, si tuviera vinculación transmedia. O Harry Potter, por ejemplo. ¿Qué clic hacemos en Harry Potter? Bueno, hubo otra experiencia, hay juegos, Harry Potter, hay juegos, que si podríamos encontrarnos con transmedia donde tenemos alguna posibilidad, pero no siempre. Ahora, ¿cómo prevé el guionista la acción del clic? En los videojuegos es probable que sí se pueda, porque le da 4, 5, 6 y 10 opciones. Pero hay otras transmedias que no son videojuegos y son más aleatorios, están determinados por otros factores. Por decir uno, ideológico. Es decir, no me gusta lo que estoy viendo, por lo tanto cierro la ventana. Por más que el guionista haya puesto el mejor actor, el mejor diálogo y el mejor... Sí, y eso no lo podemos prever. Creo que juegan otros factores. Y esa es la riqueza de Transmedia. Luchar contra eso. Bueno, en las campañas políticas, ustedes pasaron el año pasado, nosotros estamos en este año, en este momento, se ven muchas producciones transmedias que ideológicamente no hacen clic por razones ideológicas. Es decir, no lo veo, por más que la transmedia sea buena. Es muy difícil planificarlo en eso, pero tampoco es imposible. Yo creo que entra más en el terreno de la comunicación y que el guionista en ese caso queda reducido a la pequeña producción de las parcelas de la transmedia, de cada pieza que forman parte de la transmedia. Y son distintos guionistas, lo que es documental, lo que es audiovisual, lo que es radio. Y que la planificación sigue siendo mayor de la comunicación. No sé si contesta todo lo que... Bom, boa tarde, Alfredo. Eu sou professor lá de roteiro da UFSCar, da Universidade aqui no interior do Estado, Universidade Federal de São Carlos, e gostei muito da tua fala. Eu fiquei pensando só em fazer uma pergunta sobre esse modelo aristotélico, se você considera que nós tenhamos outras referências além do modelo aristotélico para trabalhar o roteiro, ensinar o jovem roteirista, porque você apontou assim que existem alguns limites quanto a isso, né? Todos os modelos de roteiro mais ou menos giram em torno
a peça bem feita. Mesmo a questão de estrutura. Tem a ver sempre com a noção, né, aristotélica. Então, se você tem alguma referência nova para nós assim sobre como pensar o roteiro dentro de uma estrutura já mais contemporânea, vamos assim dizer, de várias mídias e coisas assim. Não sei se fica claro. ¿En una estructura cómo? Oi? ¿Estructura de qué tipo? Algum novo referencial teórico para pensar, além do modelo aristotélico, as questões contemporâneas mesmo do roteiro, sabe? Se você tem alguma indicação, porque a gente, na verdade, o formato clássico é o aristotélico, né? Quando a gente pensa um longa-metragem, um curta, um projeto de série, e de repente está fazendo necessário hoje ter outras referências para pensar isso, né? Como esse roteiro que você falou, né? Que a gente é um estruturalista dentro do roteiro. As pessoas, de repente, nem sabem o que é o conceito de estrutura, né? O roteirista não tem muitas essas noções. Então, talvez tenha que trazer outras referências, né? Pensar a noção de estrutura, e não só dentro do modelo antigo. E outra coisa mais que me aconteceu agora, todas as profissões evoluem por algum lugar. O roteirista também, de um certo modo, poderia começar a abarcar outros campos. Se você vê alguma experiência onde, por exemplo, o roteirista, além de escrever roteiros, também não é um produtor de formatos. Por que a gente não invade, ocupa um espaço que hoje é muito importante? Criar formatos novos. Eu penso, às vezes, que o roteirista ele se vê muito numa posição que, né, todas as outras caminham, se expandem, e a gente sempre é aquele que escreve roteiros. Mas podemos também ganhar dinheiro fazendo formatos? Por que só os produtores fazem isso? Não sei se isso faz sentido. Bueno, a ver si... No sé si he entendido bien. En esta diversidad que tiene en la actualidad de la producción, podríamos pensar que existen dos tipos de guionistas. El guionista del pasado es el guionista que está unido a las formas tradicionales, por eso yo aproveché la historia para decir cómo nos encontramos al final haciendo lo mismo que al principio, ¿sí? Que es de cierto pragmatismo. Y lo de ahora, lo mismo que le respondía a Denis, está más vinculado a la comunicación que a la producción audiovisual. Eso es lo que a mí me parece que es lo que está ocurriendo. No quiero con esto despreciar a los guionistas tradicionales. ¿Por qué? Porque de la misma manera que nosotros disfrutamos de una prenda hecha en serie, ¿no? Que tiene un impreso, un dibujo y que sabemos que han hecho 1000 iguales, también existen algunas con un tejido a mano, bordado y existe una. ¿Sí? Existen producciones en serie, pero también existen una obra hecha por un artesano, que esto que vamos por la Avenida Paulista y hay unos artesanos vendiendo algo que han hecho ellos, un collar, un prendedor o lo que sea, y luego que lo han hecho y han hecho uno. Y yo creo que esas piezas únicas, artesanas, son muy buenas. Y yo creo que el guionista tradicional entra en eso y nosotros disfrutamos obras únicas, ¿sí? Y son como artesanos. Es cierto que la velocidad que lleva el mundo actualmente, a eso los deje como en el teatro o como el libro en papel. Yo me preguntaba el otro día, ¿por qué existe versión digital de pero a ver, tiene fotos a colores? Entonces, ¿cómo voy a comprarlo digital si yo quiero ver en papel la foto? Y bueno, que me perdonen los bosques, ¿sí? Porque lo compré en papel, porque lo prefería, ¿sí? Pero el libro en papel, como el teatro y como ciertas producciones artesanales, terminan siendo en el marco de la producción actual paralelas alrededor, ¿no? Están circunscriptas de la periferia, ¿sí? Pues a mí me gustan mucho esa periferia, ¿sí? Pero entiendo que en el mundo va en esa dirección de producciones de series masivas y a otras más artesanas. No sé si estoy contestando exactamente lo que me preguntó porque no estoy seguro de haber entendido la pregunta, ¿sí? Y les cuento un detalle una experiencia que estoy haciendo actualmente. Bueno, tengo que nombrar la empresa que es Netflix, ¿no? Lo pongo en Netflix, busco lo que hay. ¿Qué tiene catalogado? En realidad es por público, pero ahí no lo dice, sino que es como si nos vendiera el género, ¿no? Para el que le gusta ver esto, qué sé yo. Pues me pongo a adivinar los diálogos.
Sí. O sea, empiezo a pensar qué es lo que van a decir los actores. Está hablando y digo, ahora le va a decir, yo no dije eso. Y la película dice, yo no dije eso. Hago la experiencia. Pues el 50% le acierto. Es decir, ¿por qué yo adivino el diálogo? Porque son producciones seriadas. Es decir, estamos a un mundo que está poniendo en Netflix 20 películas que tienen casi el mismo guión. Otros actores, no me estoy hablando exactamente de la remake, que es tomar una y hacerla, ¿no? Sino que es absolutamente distinta la película, pero uno en el diálogo va encontrando eso. ¿Sí? Y ya sabe cuando entra, cuando la posición de cámara está aquí, muestra ese lugar vacío, y el personaje que está hablando aquí, porque ahí va a entrar alguien por esa puerta, y efectivamente entra alguien, porque la posición de cámara... Es decir, y esa producción seriada, claro, no le puedo nombrar en ninguna de esas películas, no son Sunset Boulevard. No son, es decir, son producciones seriadas. Y eso me parece que tiene mucho público, lamentablemente tiene mucho público, ¿sí? Frente a otras obras que requieren 2 o 3 años de producción y que requieren un guionista que sea creativo. Y aquí vamos a comparar un artesano con una maquinaria industrial. Me parece que ese es el mundo ahora. ¿En cuál elegimos quedarnos? Y no sé, dependerá de otros factores, ¿no es cierto? Ideológicos, políticos, de gustos, de tradiciones. Y seguramente será distinto de un país a otro. Tem mais alguma? Alguém que vai perguntar? Porque daí faz as perguntas e aí ele responde junto. Às vezes tem coisa... Olá. Gostei muito da sua colocação sobre aquela que o espectador atual desfruta do caos. Sim. Isso me remete muito para a estrutura narrativa das obras hoje, ainda mais se a gente pegar séries, que é a área que eu tenho dedicado ao estudo, porque como roteirista acho que é um desafio, né? Estudei tantos anos aquele padrão do cinema e de repente a gente vê esse público massivo e essa parte industrial e industrializada da produção que se repete, né? E esse caos se reflete muito também na narrativa, com a quase inexistente linearidade. Você acha que é só o modismo? Então, as séries hoje, o tempo tem que ficar indo e voltando durante todas as episódios, temporadas e a série como um todo, né? Ela não conheço uma que tenha um público maior, que tenha alguma pequena linearidade, né? Ela é explodida de uma maneira bem diferente do que a gente via até então. Você acha que, além de ser uma moda, é uma coisa que dá dinheiro, então os produtores pedem que sejam assim os roteiros, ou é algum tipo de caos mesmo, mental, e tudo que o mundo está passando hoje, né? Com essas convivências entre tantas pessoas lutando por uma melhoria, por um salto, e outras voltando à era medieval, né, acreditando em terra plana e essas coisas. Você acha que você acha que influencia nisso, assim? Bueno, de vuelta, a ver si entendí bien cuando respondo. Que el mundo, coincidimos que el mundo es caótico, pero yo no estoy tan seguro de que ese caos sea desordenado. Vuelvo a citar a Fellini, que hablaba que hay que ordenarlo el caos para conseguir una obra de arte. Claro, él lo hacía en un oficio donde es dirigir, donde todo puede parecer caótico hasta que se logra el resultado. Yo no estoy muy seguro que sea caótico el mundo, pero lo que sí es cierto es que la gente cree vivir en un caos, ¿sí? Bueno, vengo de un país donde el caos es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Nosotros somos así, si no hubiéramos tenido el tango, si la nostalgia no... como bien dice lo argentino, sufren hasta de lo que no le pasó, ¿sí? Tienen nostalgia de lo que no le pasó. Entonces, en ese mundo caótico tal vez esté diseñado con ese caos, ¿no? A menudo miro los árboles y no hay nada más caótico que las ramas de un árbol, por ejemplo. No tiene ninguna dirección hacia ningún lado, ¿sí? Y decimos, qué bellos que son, igual con su forma. Pues el mundo me parece que está todo ordenado en un tronco, en ramas, y esto, qué sé yo, y tiene la ilusión de que está en medio de un caos. Ahora, ¿cómo crear en el medio de ese caos?
Y bueno, no sé, ¿sí? Porque siempre ordenamos parcelas, partes, ¿sí? Evidentemente que para las empresas, y aquí es donde descubrimos este caso que yo cité recién de las empresas online, ellos prefieren organizarlo casi por género, porque están pensando en la industria y no en los contenidos. Pero bueno, eso hace que tenemos que dividirnos entre espectadores y creadores. Ya aclaré con la pregunta anterior que los creadores obviamente se pueden definir. O soy un artesano o soy un industrial. El creador se define rápidamente. Ahora, el espectador no sé si se define y no sé si quiere definirse. Y por ahí puede consumir algo sucesivamente, aunque sea la misma historia. Si no, no se entiende porque una telenovela en Argentina dura desde marzo hasta diciembre, todos los días. Pero además, el chico quiere chica, se mantiene vigente durante 10 meses. Y todos sabemos que la actriz principal se va a casar con él. ¿Por qué le gusta estar en un mundo parecido a eso? Tal vez sea esa esfera que yo hablaba de la diégesis, es que están en la esfera y las producciones audiovisuales lo mantienen en la esfera. ¿Sí? Bueno, eso contesta parte, digamos, de esto. Y como en esa esfera vive gente y puede pagar por su consumo, si lo industrializo es mejor. Porque si yo tengo que financiar artesanos, van a tardar 2 años en producir, pero si a esa velocidad Netflix no sobrevive, ¿no es cierto? Es decir, hay todo un mundo ahí de consumo que hace que se entorpezca nuestro mundo audiovisual. Pero me está faltando algo de lo que me preguntaste. ¿Se entendió? ¿He respondido lo que me preguntaste? Porque tengo mi duda de haber entendido bien. ¿Tá? Gente, agradeço mais uma vez, No, agradezco yo. Alfredo Caminos. No, gracias a usted. Bueno, muy bien. Obrigada.